Buenas tardes. A continuación, le voy a hablar sobre el cambio climático en la localidad de Bailadores y su impacto agrícola. Bailadores es una población que es de carácter agrícola y turística. Él está ubicado en forma de V en la cordillera de los Andes. El clima está influenciado directamente con la altitud de esta población, ya que se encuentra a 1750, 3000 metros los picos altos sobre el nivel del mar y presenta una temperatura promedio de 18.5 grados centígrados. En esta ocasión fue el pimentón como rubro seleccionado para el análisis del impacto ambiental en la localidad. Este rubro se selecciona ya que se ha venido implantando de manera muy representativa en la zona. En cuanto a los requisitos climáticos del pimentón, tenemos que las temperaturas ideales para el desarrollo de este cultivo oscilan entre 22 y 25 grados centígrados en las horas diurnas, y en las horas nocturnas él se establece bien en temperaturas de 16 a 18 grados centígrados. Tenemos que tomar en cuenta que las plantaciones de pimentón son muy sensibles a las heladas. Entonces hay que programar siembras de manera tal de que no choque con las heladas. En este caso, en la zona de Bailadores, no vamos a tener ese problema, ya que él no se establece en altitudes que sobrepasan los 1800, 1900 metros. En cuanto al calor, él soporta temperatura o tiene una variabilidad de temperaturas que si sobrepasan los 35 grados centígrados, vamos a tener problemas con la polinización de las flores hasta ocasionar la caída de los frutos. Él requiere una cantidad de luz solar diaria que oscila entre 6 y 8 horas para su mejor rendimiento en cuanto a la productividad. Prefieren climas secos, pero sí fundamentalmente tenemos que mantenerle una humedad de la cual necesita el pimentón, que no sea tan exceso, pero sí esto es la óptima para su desarrollo en todas las etapas fenológicas del mismo. En cuanto a la tendencia de temperatura que observamos por medio de MeteoBlue, nos podemos ubicar acá, que en los años 1979 al 2024 hay un ascenso de temperatura. Si observamos acá la línea discontinua, que es la línea azul, vemos que para esta época del 79 había un promedio de temperatura de 18 grados centígrados. Ya para los años 2024, acercándose al 2025, ya la temperatura va en ascenso, donde tenemos una temperatura de 19 grados centígrados promedio, ¿sí? Donde también observamos acá que para los años 1983, en el 87, en el 98, hubo una anomalía en el cambio de temperatura. Obtuvimos unas temperaturas de 19.1 grados centígrados. Se mantuvo en este bloque de años del 2001 hasta el 2016. Acá del 2014 al 2016, donde hubo unas anomalías extremas en temperatura, llegando a tener temperaturas hasta de 19.3 grados centígrados. También, así como tuvimos temperaturas altas, reflejaron temperaturas bajas de 17.5 grados centígrados en el año 99 y 2000. Y acá, en el 2000 y 2000, entre 2001, dentro de 2021 y el 2023, también hubieron temperaturas bajas. Esto quiere decir que hay unos cambios bruscos en temperatura anualmente, donde nos afecta las producciones en los cultivos de la zona. En las afectaciones de la tendencia a la temperatura del cultivo pimentón, tenemos que a altas temperaturas vamos a tener una planta que se va a estresar, donde no va a tener los mayores rendimientos y por ende
vamos a conseguir que no va a haber polinizaciones. Entonces, vamos a obtener que la caída de flores y frutos van a ser muy recurrentes. Como podemos observar también, a altas temperaturas vamos a tener mayor radiación solar, lo que nos indica que va a haber quemaduras solares, quemaduras de los frutos por altas temperaturas, donde va a perder valor comercial el producto. Todo esto conlleva a una reducción de calidad, ya que la consistencia, el sabor del fruto va a ser muy diferente, y todos estos factores que tenemos acá nos va a presentar o a obtener unos menores rendimientos en los cultivos, ya que por esas variabilidades climáticas que se están presentando en el cultivo o en la zona. Acá la tendencia de precipitación, como podemos observar en el gráfico, tenemos que una línea azul discontinua es a la inversa de la temperatura que vimos en el gráfico anterior. La temperatura iba en ascenso, mientras que acá las precipitaciones van en descenso. O sea que estamos teniendo durante todo el ciclo de años menos precipitaciones, donde vamos a observar aquí en las líneas o en las franjas rojas unas anomalías que fueron bastante extremas, teniendo precipitaciones muy bajas. Acá se presenta también en las líneas de franjas azules las precipitaciones altas que hubo para ese tiempo. Como lo podemos observar aquí, entre el 2010 y el 2011 hubo una cantidad de milímetros de agua representada en esta gráfica, donde también afecta generalmente o principalmente en los cultivos, ya que los cambios bruscos de temperatura y las altas temperaturas y las altas precipitaciones afectan directamente al cultivo. Dentro de los riesgos que también se nos presentan por medio de los cambios de precipitación, tenemos los dos extremos, que es el déficit hídrico y el exceso hídrico. Cuando tenemos un déficit hídrico, podemos observar donde no hay polinización en las flores, por ende vamos a tener caída de las mismas. También a su vez, con el suministro de agua en pocas cantidades o un déficit fuerte, no vamos a tener la disponibilidad de nutrientes en el suelo para la asimilación de las plantas. Entonces vamos a tener una reducción de nutrientes donde la planta no va a desarrollar y no va a dar el óptimo de su producción. También podemos observar que el exceso hídrico asfixia directamente la raíz, ya que no tiene el oxígeno suficiente, entonces hace que ella tenga un problema de patógeno ahí y pudra también la misma. Y a mayor incidencia de plagas y enfermedades, podemos observar que cuando tenemos unas precipitaciones muy altas, es las condiciones óptimas o favorables para que lo que es las plagas y enfermedades se desarrollen con más facilidad. También podemos observar que las torrentes de agua, las torrenciales de agua que caen excesivamente nos provocan las erosiones del suelo, donde vamos a tener una lixiviación de los mismos y vamos a encontrarnos con suelos infértiles. En las alteraciones en los patrones de lluvia afectan los ciclos de cosecha, sí afectan directamente las alteraciones en cuanto a los patrones de siembra, ya que a mayor fluctuación en los extremos tenemos que las indicaciones de sequía y las indicaciones de mucha precipitación distorsionan o no podemos hacer el manejo correcto de los cultivos. Entonces, al no hacer el manejo correcto de los cultivos, en cuanto a las labores culturales que se practican allí, vamos a obtener pocos rendimientos.
Y también nos vamos a encontrar con que si a mayores precipitaciones o a mayor sequía, nos vamos a que no podemos hacer una programación, una planificación de siembra en el momento indicado. Entonces, ¿qué hace? Tenemos una dificultad para la planificación porque lo podemos llegar a ser vulnerable a todos esos riesgos o a todas esas variables climáticas que se puedan presentar durante ese tiempo de producción. En, en el cultivo de pimentón nos vamos a conseguir con una serie de factores climáticos que nos impactan directamente al mismo, ¿ya? Habiendo una reducción de rendimiento por estrés hídricos y estrés térmicos también, ¿sí? Alterando los ciclos de lluvia, donde por consiguiente nos vamos a conseguir con un aumento de plagas y enfermedades. Plagas que se presentan en épocas de verano, como lo es mosca blanca, trix, ácaro, y también se pueden presentar enfermedades de patógenos del suelo, como los que Phytophthora fusarium, que atacan directamente cuando hay ese exceso de agua dentro del mismo. Por consiguiente, nos vamos a una pérdida de calidad de los frutos de los mismos, ya que todo esto nos conlleva a un aumento de los costos de producción, ya que tenemos que utilizar mucho más químicos, biológicos también en estos casos, para poder salvar nuestras cosechas. Como medida de adaptación y propuesta tenemos que buscar o ubicar todas esas semillas que se adapten primeramente a las alturas y a los pisos térmicos también, como en este caso de pimentón, la pimienta Natalie, que se adapta muy bien en la zona, ya que ella tiene tolerancia o resistencia a fusarium. Y hay otros materiales también que tienen resistencia y también tolerancia a periodos secos. La implementación de los sistemas de riego por goteo es una buena opción para este tipo de impactos que se nos presentan durante el cultivo, ya que podemos regular la adquisición o cubrir las necesidades hídricas de esas plantaciones a través de estos sistemas, ¿ya? Donde podemos tratar de utilizar sistemas electrónicos como son las electroválvulas, los programadores de riego que son muy importantes allí en la utilización del cultivo y así obtener mejores rendimientos y mejores cosechas de los mismos. La utilización también de la cobertura de plásticos sobre el suelo que se le hace la instalación es para evitar también la evaporación del agua, ya que con esta utilización de estas opciones podemos reducir la aplicación de este recurso tan importante en el suelo y también podemos hacer un control de malezas y por consiguiente para no haber maleza dentro del cultivo, pues no vamos a tener los hospederos allí y haciendo un control más efectivo de plagas y enfermedades también. Otra de las opciones que tenemos como propuesta en la medida de adaptación es la implementación de casas de cultivo protegidas, que son los invernaderos, donde podemos crear o tratar de crear unas condiciones favorables a la plantación y por consiguiente pues vamos a tener mejores rendimientos en cuanto a producción durante un más largo plazo. No vamos a conseguir en retos futuros, en conclusiones, que vamos a obtener a medida del tiempo, porque si nos vamos a las gráficas anteriormente observadas, en este transcurrir, van a ver, se están presentando menores precipitaciones y mayor temperatura, donde vamos a tener escasez de recursos hídricos. Por eso vamos en la utilización de todas
esos recursos que están anteriormente nombrados para poder sacar nuestras cosechas y tener mejores rendimientos. También nos vamos a conseguir con aumento de sequías, con variables climáticas muy fuertes que se nos van a ir presentando durante todo este largo tiempo y durante todos estos años venideros.